orgoglioso d'essere veneto. Adesso basta non stare per i maroni, questa sera deve fare dei meloni, che so che suo e non vago via, vivo nel posto più bello che sia, vai in Himalaya che mi vado su a Cortina, ti vai in Egitto che mi sto sotto marina, questa sei casa non voglio partire, vai tutto mare. Veneto sei stupendo, Veneto filippendo, Veneto sei il mondo. Ciao carissimi ascoltatori, hola queridos amigos y amigas, un'altra volta noi. Mariano Gasola desde Rosario. Y Marcelo Carrara desde la ciudad de Mar del Plata. De esta manera llegamos al quinto programa de la segunda temporada de Parola Veneta Radio, en este nuestro canal de YouTube para que disfrute toda la audiencia, pero también, gracias a la gentileza de Radio Comites Rosario, les traemos una hora con toda la información y cultura dedicada a la comunidad veneta en Argentina, y para todos aquellos amigos que aman Italia en general y el Véneto en particular. Parece que hoy no hemos librado de Ivana, corren voces de que ha desaparecido de Santa Fe. Así parece, por acá no la hemos visto. Pienso que quizás se habrá ido a Venecia a disfrutar de la Festa del Redentore, quizás. Hermosa fiesta del Redentor de este año 2022 que hemos seguido por las redes, por la web, con más de 70.000 personas que lo han presenciado en la noche famosísima, la que va desde el sábado a la noche, el sábado anterior a la fiesta del Redentor, disfrutando el tradicional espectáculo de fuegos artificiales, dedicado en este caso de este año al hermanamiento de Venecia con Odessa en Ucrania y con un himno a la paz. Y el domingo también fue el día de la fiesta, ¿no?, del Redentor, con las celebraciones religiosas y laicas, como las 3 regatas. Realmente da mucha satisfacción ver que Venecia vuelve a la normalidad con todo su esplendor, en ese escenario natural único que nos ofrece la Cenerísima, y en este caso retornando a sus grandes tradiciones, uno de los eventos que más años tiene, ¿no? Más de 500 años. Y luego de estos 2 años de pandemia, volver a disfrutarlos, y desde las imágenes que pudimos ver, nos causa mucha alegría. Pero ahí nos está llegando, si me parece, un mensaje, ¿no? Porque Ivana me parece que no se fue hasta Venecia, ya que los acreedores no la dejan. Parece que anda en versión aventurera o exploradora. Así es, ahí sí, ahí nos acaba de llevar un mensaje de WhatsApp, vamos a ver si, de Ivana, ¿no? Vamos a ver si lo podemos pasar, lo podemos mandar al audio, a ver dónde anda Ivana. Buenas tardes a todos. Esta vuelta los contacto desde WhatsApp. Estuve ahí siguiéndolo a los chicos y veo que me están difamando, así que por favor, coherencia a los dos. Esta vez estoy desde WhatsApp porque estoy como en un modo exploradora. Me vine al Parque Nacional de Ancenusa, en la Laguna de Mar Chiquita, en Córdoba. Estoy haciendo turismo natural, intentando tener que relajar un poco de ustedes dos chicos que me torturan toda la semana con el tema de la radio. Pero bueno, la indecisión de estos dos chicos me trajo a este lugar que es hermoso. Es una maravilla de la naturaleza, y además me vine a este lugar porque hace más o menos 15 días, el 30 de junio pasado, finalmente se sancionó la ley que crea el Parque Nacional y protege este lugar que es tan lindo. Justo en este momento estoy viendo una colonia de flamencos rojos que son más o menos 30.000, y me hace acordar, acá le robo la sección a Mariano de todo el Véneto,
Y les cuento que hay un lugar particular del sur de la Laguna Veneta, en la comuna de Lio Piccolo, una fracción de Cavallino Treporti, en la provincia de Rovigo, es donde viven estos lindos animalitos. Y además hay 22 personas solamente en este pueblito tan chiquito, pero en la época imperial romana era una escala comercial muy importante el pueblito hacia Altinum, uno de los orígenes de Venecia. A ver, ¿por qué es tan especial Lio Piccolo? Y lo traigo acá en la sección de Mariano, todo es Véneto. Porque tiene como una cosa en común con Ancenusa de Córdoba. Alberga un paisaje natural maravilloso, habitado también por colonias de flamencos rojos. Finicoteri Rosa, un espectáculo, un lugar de relax que podemos empezar a pensar, chicos, no sé qué les parece, de hermanar a Piccolo con Ancenusa. ¿Ustedes dicen que es viable? Yo digo que sí, porque los pajaritos estos rojos son iguales allá y acá, capaz que son los mismos y migran. ¿Vos qué decís, Mariano? Bueno, los voy a dejar, me voy a fotografiar los flamencos rojos o Finicoteri Rosa en italiano, como para después mostrarle en la próxima sección de Todo es Véneto, a ver si podemos hacer este hermanamiento. Chau, chau. Un detalle de color, elegí los días más fríos del año para venir a este lugar, así que estoy con esta voz porque estoy congestionada de tomar frío por poder ver estos flamencos y empezar a organizar el hermanamiento con Ancenusa y la localidad Veneta. No teníamos a Ivana como exploradora natural, hablando de la Laguna Veneta, de Rovigo, del agua, la naturaleza. Parece que siguiera las huellas del gran Giovanni Miani, ¿no? Cuyo espíritu aventurero lo llevó a buscar las urgentes del Nilo en el África profunda. Sí, un Giovanni Miani que era nacido en Rovigo, hablando de Rovigo, como decía Ivana recién, pero bueno, después fue veneciano de adopción. Miani era maestro de música, que pasado los 40 años, ya casi con 50 años, cambia de vida, viaja a Egipto, aprende árabe, empieza a estudiar astronomía, topografía, ciencias naturales y se vuelca a la exploración geográfica, organizando 3 expediciones tratando de descubrir el origen, las surgentes del río Nilo. Un personaje interesantísimo, no tanto como Ivana, pero interesantísimo, al cual se lo está redescubriendo en el Véneto, en Italia, en estos días. Muy bueno, Mariano. Lo único, la referencia a los 40 años, ¿tiene que ver con nuestra querida amiga? Puede ser. ¿Está sugiriendo de abandonar la arquitectura por la exploración natural y la vida con los flamencos? Bueno, la historia de Miani, hablando en serio, la vamos a contar seguramente y profundizarla en el mes de noviembre cuando se cumplan los 150 años de su fallecimiento, que coincida justamente durante su último viaje de exploración en el río Nilo. Pero volviendo a nuestra rutina del programa del día de la fecha de Parola Veneta Radio, ¿les parece si escuchamos qué nos tiene para contar hoy nuestro amigo Giovanni Giusto? Allora, mi di quello proprio non mi fido. Ma come? Perché? Ma non ti vedi? È una bronza coperta che la... È una bronza coperta. Quante volte lo abbiamo sentito dire, oppure lo abbiamo anche detto, o peggio ancora, magari ce lo siamo anche sentiti dire. Bronza coperta. Modo di dire veneziano e veneto ancora oggi molto usato e diffuso in tutto il territorio. E non solo. Ma perché lo diciamo? O meglio, a che scopo e soprattutto con quale intenzione di significato lo attribuiamo a certe persone? Ocio,
che te conto, ti sei una bronza coverta. Nella lingua italiana sembra non esistere un termine corrispondente che ne possa tradurre direttamente il suo significato. Pertanto, traduciamo l'intera frase. Ti sei una bronza coverta. Ti sei na, tradotto in italiano, corrisponde a sei una. Bronza equivale invece a brace, tizzone, pezzo di legno o di carbone che sta bruciando. Coverta, tradotto in italiano, è coperta, che può avere più significati, come ad esempio la coperta che usiamo a letto, oppure la coperta di una nave, eccetera. Ma in questo caso il significato utile ce lo dà il verbo coprire, o meglio, nascondere, occultare. Pertanto, tradotto è sei una brace coperta, o meglio, la brace nascosta sotto alla cenere, che sembra spenta, ma che in realtà è ancora rovente e molto pericolosa, perché può trarre in inganno. Infatti, anche se all'apparenza il fuoco sembra ormai spento, magari anche da ore, in realtà la brace messa allo scoperto, a contatto con l'ossigeno, si rigenera e riaccende il fuoco, causando danni e conseguenze inaspettate. Ecco perché tisena bronza coverta lo si dice o lo si attribuisce a quelle persone che appaiono buone, pacifiche, innocue, tranquille, ma che in realtà, se messi allo scoperto, si rivelano essere esattamente l'opposto, con una personalità del tutto differente. Ingannatori, bugiardi, ipocriti e menzogneri. Insomma, una bronza coverta. Siempre es un placer escuchar a nuestro amigo Giovanni Justo y recordamos a todos nuestros oyentes que Ocho que te conto es una serie de videos con los cuales Giovanni nos cuenta diferentes historias que tengan que ver con Venecia en particular y con el Véneto en general. Y lo pueden seguir a través de su cuenta en Facebook, Ocho que te conto, Giovanni Justo. Bueno, Mariano, ¿podemos hacer la traducción para toda nuestra audiencia? Sí, como no. Cuando se desconfía de alguien, se dice ti una bronza coberta. Para entenderlo, Giovanni dice que en italiano no hay una traducción exacta tampoco en castellano y habría que traducir parte por parte de la frase. Ti llena, sos una. Bronza es una brasita, algo, una brasa, como la brasa del asado, y coberta es algo que está cubierto, que está tapado. Lo entendemos pensando, como decíamos, en el asado, esa brasa que está tapada por las cenizas, que parece inofensiva, pero que bueno, si viene al descubierto, si se descubre, si vuelve a entrar en contacto con el aire, te quema y se reenciende provocando, hasta puede llegar a provocar un incendio. Son como esas personas que parecen calmas, pacíficas, educadas, pero que bueno, están ahí, que cuando sucede algo inesperado se revelan todo el contrario, ¿no? Personas que te engañan, personas que son muy poco pacífico, al contrario, y que en una palabra se descubre la verdadera personalidad. Lleva una bronza coberta. Y volviendo a gente que como Ivana o Miani se lanzan a la aventura, estos días se recordó también una fecha muy particular. Se recordó el día que no fue, el Pigafetta Day, que tiene que ver obviamente con las exploraciones, que parece que el programa del día de la fecha está abocado justamente al mundo de las exploraciones y entre ellos un referente, un ejemplo de las exploraciones como fue Antonio Pigafetta. ¿Es verdad, Mariano? Sí, Antonio Pigafetta, que recordemos, ya hemos hablado de él, fue
el cronista de la expedición de Magallanes, que luego termina Elcano, la que da la primera vuelta al mundo. Y poco antes del final de esa aventura, ya en mares conocidos, la expedición desembarca en las islas portuguesas de Cabo Verde y preguntan qué día es. Y se encuentran con la sorpresa que le dicen que era 10 de julio y no 9 de julio como ellos creían, de 1522. El 9 de julio para los expedicionarios de la expedición de Magallanes y Elcano había desaparecido. Es así, había realmente desaparecido, porque no se trataba de un error de anotación, ya que Pigafetta llevaba un cuaderno muy prolijo en que anotaba todo, día por día, sin saltarse uno. Y cuando publica su diario, que hoy lo conocemos como el libro Relación del primer viaje alrededor del mundo, o también conocida como la relación de Pigafetta, él mismo explica en sus palabras, como después nos fue advertido, no hubo un error, sino que habiendo efectuado el viaje todo rumbo a Occidente y regresando al lugar de partida, como hace el Sol con exactitud, no llevaba el Sol 24 horas de adelanto, como claramente se ve. Habían, en efecto, perdido durante todo el trayecto un día, 24 horas, que fue el 9 de julio, que es justamente la fecha que se percatan que habían sumado un día más. Es lo que se llama justamente la paradoja del circunnavegante. Y para recordar esto, es que los amigos de la asociación Pigafetta 500, Pigafetta 500 de Vicenza, junto al Museo de Geografía de Padua, festejaron este día tan particular con diversas actividades divulgativas, ya que por primera vez este año se festejó, se celebró el Día de Pigafetta, el día que nunca existió, y que seguramente acompañando esta iniciativa de nuestros amigos que están trabajando desde hace ya años, recordando la vida y obra de Pigafetta, el año que viene también vamos a festejar el segundo Pigafetta Day, también en nuestra Argentina. Así que prepárense. Y hablando así de exploraciones, me contaron, Carrara, que vos también estuviste haciendo una exploración, una aventura culinaria, probando un nuevo gusto de helado en estos días. ¿Es verdad? Sí, sabe que Parola Veneta Radio va al foco de la información y como todo periodismo investigativo, lo tiene que probar. Realmente, bueno, sin palabras, ¿cómo se puede describir un exquisito sabor de helado a la grapa? Pero lo vamos a seguir charlando con nuestro invitado del día de la fecha. Antes, los invito a disfrutar de una pausa musical, cerrando el tema de la semana dedicada al Redentor, y con el regreso también de la orquesta del Teatro La Fenice a la Plaza San Marco, uno de los eventos más esperados durante estos días. Los invito a escuchar, a disfrutar de la parte más famosa del Carmina Burana. Fin quando est est
O Fortuna, la parte más conocida de la cantata Carmina Burana de Karl Orff, interpretada en la Piazza San Marco por la orquesta y el coro del Teatro La Fenice. Un himno a la suerte que, al igual que la luna, crece o decrece. La suerte derriba al fuerte. Eso es lo que dice el texto de los Carmina Burana, que son una colección de poemas medievales en latín que se encontraron casualmente en la Bura de San Benedicto en la Alta Baviera. Orff le pone música y es hoy por hoy una de las pocas composiciones musicales en latín que se ejecutan frecuentemente, que son laicas, o sea, no un tema religioso. Seguimos disfrutando de Parola Veneta Radio y llegó el momento del invitado del lujo del programa del día de la fecha. Así que desde la granja Las Dos Marías en Mar del Plata, Luis Wilson Rosselli, propietario de este establecimiento educativo en las afueras de la ciudad de Mar del Plata y además destilador, ya que hace un año empezó a producir grapa a la Veneta en la granja Las Dos Marías. Bienvenido, Luis, a Parola Veneta Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación y la participación a poder contar un poco cómo surgió esto de destilar grapa. Ya hace un poquito más. En realidad, ahora en diciembre va a ser un año que empezamos a comercializar grapa. Pero bueno, el proceso empezó un poco antes. Como saben, es un producto que hay que dejar reposar primero el orujo para que pierda un poco de humedad y después ir seleccionando el mejor orujo para introducirlo en el alambique. Y bueno, y después, una vez que destilamos, guardar la grapa un tiempo, dejar que mejore, que se potencien los aromas y el sabor, y después empezar a definir si alguna la utilizamos como alguna grapa fresca o la combinamos con limón, café, pruña, oliva, se nos puede ocurrir. Hay muchas variedades de grapa o algunas hierbas. O si no, simplemente introducirla en una barrica para producir su añejamiento, en donde también hay que tener en cuenta que se puede jugar con el clima, ¿verdad? Hay muchas destilerías que dejan barricas a la intemperie, otras, como hay experiencias acá en Mar del Plata, las han sumergido en el mar. Bueno, también es importante el material de que esté hecha la barrica y eso después va a repercutir y mejorar el producto final, ¿no? Bueno, Luis, estamos escuchando de fondo toda la atmósfera de la granja, estás en vivo obviamente, y ahí Obvio. escuchamos los animales, que ahora vamos a contar también la historia de la granja educativa La Dos Marías, que tiene una fuerte impronta italiana. Pero volviendo a la grapa, ¿qué te llevó justamente a producir y en esta nueva etapa comercializar? Bien, en principio es un poco de tradición familiar, más allá de que nosotros, la mayor parte de nuestros orígenes como familia son de la Emilia-Romagna, pero bueno, la Emilia también está rodeada o tiene, digamos, cercanía a 2 o 3 regiones en donde se produce uva, vinos, y por consiguiente queda el orujo. Bueno, como te decía, particularmente mi bisabuelo era agrónomo, fue uno de los primeros en empezar a hacer hortalizas disecadas para hacer polvos, sopas en polvo, pero también producía azúcar de remolacha, que es muy común en Europa, pero es una remolacha que hay que destilarla para obtener el alcohol por un lado, la remolacha por otro. De hecho, en los países del este europeo existe un producto a base de remolacha, una bebida que se llama Capaz, pero se puede hacer con zanahoria, se puede hacer de papa, que es el vodka, por ejemplo, más allá que hay que fermentarlo con cereales. Pero un poco la cuestión familiar de ver, de tener fotos de la fábrica que mi bisabuelo hizo en la Argentina, muy similar a la que tenían en Italia, donde había unos alambiques de 5.000 litros, fue
un emprendimiento interesante, único en la Argentina. Y bueno, a raíz de eso, y un poco ligándola con la impronta de la italianidad que vivimos cotidianamente en casa y las actividades que lleva la granja, fue que empezamos a destilar. Particularmente en Mar del Plata hay como un auge de la destilación. Hay varias marcas que producen gin, hay unos chicos que están haciendo pruebas para producir un vodka a base de papa, porque es una zona principalmente papera, más allá de los de cereales, que son los más sencillos, pero nadie estaba destilando grapas. Nos pusimos a ver y la destilería que le hace grapa a las bodegas más grandes del país está en San Juan, pero cada vez venía haciendo menos cantidad de litros. Y después también empezamos a visualizar que en el mundo el gin ya está dejando espacio a la bermutería o a la coctelería, que es un poco lo que va a venir en las temporadas que vienen. Y varias destilerías italianas están como reversionando un poco, como para atraer a los jóvenes, algunos tragos o cócteles emblemáticos como el Negroni, que ya no puramente se puede hacer o se debe hacer con gin, sino que se puede reemplazar una parte por grapa. De esta manera es que nosotros dijimos, bueno, empecemos a imitar, ¿no? Ya que vamos a destilar, yo ya tenía muchas ganas de poner un alambique en la granja, mostrar cómo es el proceso. Este emprendimiento es un lugar demostrativo y educativo. Bien, cada unidad productiva que pensamos en el espacio siempre tiene como finalidad que sea incluida en la visita guiada que brindamos y que la gente pueda acercarse y en algunos casos también desarrollar la actividad como si fuera que van a vivir un día como destiladores o como granjeros, como productores de derivados de algún lácteo, o en los momentos que tenemos frutales u hortalizas, lo mismo, ¿no? Vivir el momento de una cosecha. Lo cotidiano que hace la vida rural es un emprendimiento de agriturismo y por ese motivo es que además empezamos a incursionar en la destilación. Pero queremos hacer fuerte hincapié en la grapa por las raíces que tenemos. Por parte de mi padre, que igual somos quinta generación de argentinos ya, también teníamos raíces por parte de mi bisabuela paterna en el Véneto, así que un poco estamos ligados a esta región. Luis, estuvimos viendo en las redes sociales la semana pasada que se presentó también un helado a la grapa en una de las heladerías de la ciudad de Mar del Plata, utilizando tu producto. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, sí, mira, casualmente, bueno, Mar del Plata tiene una colectividad de italianos que también se han dedicado a la heladería, muy fuerte. El marplatense consume mucho helado durante el invierno. Eh, y bueno, hay en particular una heladería de un chico también de nuestra generación, ya tiene 20 años esta heladería de vigencia en Mar del Plata, que siempre ha incursionado en hacer sabores de helados, es un maestro heladero realmente, sabores de helados con productos locales, pero también con productos diferentes. Él en su momento había generado algo que hoy utiliza mucho la gastronomía marplatense, sobre todo en los lugares de alto nivel, como un helado de frutilla con albahaca para poder cortar y limpiar ciertos sabores. Después hizo un helado de Malbec, siempre ha hecho algunos zamballón, y en este caso él dijo, bueno, para poder gelificar la grapa, que es una bebida de alta graduación alcohólica, lo hizo a través de un zamballón, ¿no? Que el huevo baja un poco la graduación alcohólica, hace que se concentre. Después el porcentaje de crema necesario. Y le sumó unas pasas de un productor que hay en la zona. Intenta darle mucha visibilidad a productos locales. En nuestro caso es una grapa kilómetro cero. Afortunadamente Mar del Plata ya hace varios años cuenta con viñedos alrededor de la ciudad. Esto nos permite a nosotros tener el orujo a pocos kilómetros, no más de 20 kilómetros. O sea, lo tenemos fresco, ni bien termina la vendimia y empieza el trapicheo de la uva. Nosotros podemos hacernos de nuestra materia prima, agua mineral de Sierra de los Padres,
y después el proceso de destilado. En el caso de este chico Pablo, en la heladería El Calabrese, la crema es de un tambo local, los huevos son de nuestra granja, de gallinas felices, como decimos, sueltas en el campo, y obviamente nuestra grapa, y la producción de estas pasas, que fue un poco lo decorativo y también en donde se pudo macerar con la misma grapa y sostener el sabor, como para no perderlo eh, al mezclarla, ¿no?, con todo el resto de los productos. Pero se animó, le llevamos una botella para que la pruebe, después nos pidió una botella más, y fue haciendo las pruebas hasta que logró el sabor como si estuviéramos tomando una copita de grapa en una sobremesa. Realmente salió muy bueno. Se nota por las imágenes, por las fotografías que hemos visto a través de las redes sociales y también se han desarrollado en los últimos meses presentaciones con un maestro cafetero, por lo que podemos ver en las redes sociales. ¿Es así, Luis? Sí, sí, tal cual. Bueno, tenemos un amigo hace muchos años que se dedica a la cafetería de especialidad, se llama Mario Jajaravilla. Él hoy trabaja para Cabrales, capacitando cafeteros. Bueno, él, ya les digo, ha incursionado, es uno de los primeros en la cafetería de especialidad de Mar del Plata. Y bueno, justamente también él armó un blend de cafés. Ahora también en Mar del Plata se viene la posibilidad de poder habilitar pequeñas tostadurías o café que tuestan su propio café. Está llegando a esta ciudad café crudo, entonces con estas máquinas que son pequeñas se pueden poner dentro de la misma cafetería. Cada uno le da el tueste que quiere para lograr un café específico. Bueno, Mario en este sentido preparó su propio blend para hacer una grapa al café, que ya la estamos por empezar a macerar y luego destilar. Y además nos acompañó en las presentaciones. Justamente Mar del Plata es una ciudad con un clima muy frío, sobre todo en un invierno largo, y eso nos pone en la misma posición que quizás algunos pueblos del Véneto, o de más al norte, ¿no? Trento, Trentino, en donde hay varios rituales de cómo consumir la grapa con café, que puede ser el corretto o el risentín. Y bueno, un poco fue emular esos dos rituales que son cotidianos en estas zonas de Italia, como para que también el marplatense empiece a ver que la grapa, más allá del momento de disfrute de una sobremesa, de las propiedades digestivas o antioxidantes que pueda tener, también es combinable o maridable con pastelería, o con la cocina. Ahora lo que se viene a futuro es un sushi man, que además es chef, que vamos a intentar hacer un risotto a la grapa con gambas, como continuar en este sentido, mostrando que la grapa es un producto noble y que se puede maridar con un montón de situaciones. Pero vamos a continuar también haciendo más presentaciones porque creemos que el café y el ritual del corretto y el risentín en Mar del Plata tiene que crecer. Y es lo que también nos va a dar mucha visibilidad como producto, ¿no? Podemos comentar, Luis, qué es el risentín. Sí, claro. Bueno, el risentín o resentín se puede encontrar en el italiano habitual o en el dialecto véneto, ¿no?, en sus dos variantes. Es un ritual en donde en la mayor parte de los cafés de esta región uno asiste. Bueno, el café, a diferencia de en Argentina, en Italia es una bebida más de paso, es el espresso o el corretto. El correcto es un expreso corregido con grapa, pero es un café corto, ¿no? Eh, y en esta región en específico, como es una región fría, bueno, cuando es al paso, además de la medida de café expreso, va acompañada de una medida de grapa. Resentín significa enjuague, así que una vez que uno bebe el café y queda la borra, se vierte el resto de la medida de grapa sobre la taza, se mueve de forma envolvente, como cuando uno airea el vino, y luego se bebe junto con la borra del café la medida de grapa, y por eso se denomina enjuague, ¿no?, o resentín.
Bueno, muy buena la ilustración para toda nuestra audiencia. Esperemos que pueda llegar la grapa a lo largo y a lo ancho de nuestro país. No dijimos todavía cómo se llama, por cuestiones de publicidad, creo que lo podemos decir o no, Mariano. Por supuesto, para mí obviamente la podemos decir. Yo quería decir que tuve la suerte y el gusto de probarla, porque Marcelo me trajo una botella, era unos meses. La probamos en Italia, mira, con eso ya te digo, o sea, ya llegó a Italia, la probaron también mis parientes, mis primos, y quedaron muy gustosos, así que la verdad, felicitaciones, Luis, un producto muy bueno, se nota que tiene todo el sabor que le da el hacer un producto artesanal y hacerlo con el corazón, pero bueno, no se llama corazón, decí vos cómo se llama. Se llama Anima, alma en italiano. Y además también, como para seguir mostrando tanto que nos brinda la cultura italiana, elegimos como emblemas ciertos bustos de un escultor romano, Bernini. Así que en cada versión de nuestras grapas van a encontrar la etiqueta, un busto diferente. Esta primera es Anima Beata, que es alma bendita. Eh, y bueno, un poco refleja el comienzo de algo que se hace con el alma realmente. ¿Cómo te podemos encontrar a través de las redes sociales, Luis? Bien, ya estamos empezando a armar la fanpage de Facebook, que también se llama Anima Grappa, y si no en Instagram, para los que lo utilicen, Anima Grappa también. En esos dos formatos y después también a través del WhatsApp, todos aquellos que quieran contactarse con nosotros, es prefijo marplatense 223 693 1119. Por el momento estamos intentando vincularlos con algunos distribuidores para que la grapa empiece ya a estar por lo menos en las ciudades más grandes del país, en lugares que tengan movimiento de este tipo de bebidas, de este tipo de destilados, pero que también haya una gran colectividad italiana que es el público también al que está apuntado, ¿no? Para finalizar, y para todos aquellos que nos están escuchando, que sean de Mar del Plata o que tengan pensado en las próximas semanas visitar la ciudad balnearia, pueden obviamente visitar el establecimiento, ¿no? La Granja Las Dos Marías. Sí, tal cual. Nosotros estas vacaciones de invierno tenemos abierta la granja desde el jueves al día domingo, desde las 10:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Afortunadamente veníamos con mucho frío en el mes de junio, tenemos como una pequeña primavera, así que mucha gente la va a aprovechar. Extiendo la invitación que hizo Marcelo a aquellos que nos visiten en la ciudad, que no se pierdan un día de campo muy cerquita del centro. Y si no, también nos pueden encontrar en las redes Granja Las Dos Marías para conectarse con nosotros y visitarnos. Bueno, muchísimas gracias Luis por esta participación. Obviamente las puertas de Panorama Venta Radio están abiertas y seguramente por lo que me habías comentado vas a empezar a visitar las diferentes asociaciones italianas en general y Vénetas en particular durante los próximos meses presentando la grapa Anima. Sí, sí, tal cual. Tenemos intención de empezar a recorrer, como te decía hace unos minutos, un poco la idea es que llegue a la colectividad y que sea la colectividad la que derrame, ¿no? Este producto, que es muy noble y que, como les digo, hay una impronta en Italia también de volver a masificarla, más allá de las modas que genera cada bebida. Pero sí, vamos a empezar a recorrer distintas asociaciones del país. En principio, lo que queda más cerca de la provincia de Buenos Aires es más sencillo, pero la idea es poder tomarnos unos días y recorrer, por lo menos en los lugares donde haya asociaciones más activas y de mayor cantidad de representantes o de asociados, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias por tu presencia. Escuchamos que te están reclamando, así que hasta la próxima, ¿eh? Gracias di cuore, Luis. Muchas gracias a ustedes y las puertas de la granja y de Destilería Ánima abiertas para ustedes. Sí, acá nos están reclamando la merienda. El musicalizador nos llevó a viajar por los años 70 con Canzone d'Amore, de la mítica banda de rock progresivo Leorme, nacida en Marghera, en la zona industrial de Venecia. Amore mio, scrivo per te una canzone, lascia i problemi un momento, voglio pensare un po' a te. Ora sei tu l'unica cosa importante, l'unico vero messaggio che la mia mente rincorre. Sta girando il sole intorno a noi, senti il mondo che non grida più, ora ascolta le mie parole, fai posare la mente stanca, questo fragile amore forte è tutto quel che hai, tienilo caro. Sta girando il sole intorno a noi, senti il mondo che non grida più, ora ascolta le mie parole, fai posare la mente stanca, questo fragile amore forte è tutto quel che hai, tienilo caro. Antes hablábamos de poemas del medioevo y en esta semana recordamos un aniversario de uno de los grandes poetas del medioevo, Francesco Petrarca, un precursor, el precursor del humanismo. Algunos inclusive dicen que es el padre del humanismo, el que genera este movimiento, pilar fundamental de la literatura italiana. Su poesía dio lugar a una corriente literaria que influyó en autores como Garcilaso de la Vega y en Shakespeare. Intentó armonizar el legado grecolatino con las ideas del cristianismo y por otro lado predicó la unión de toda Italia para recuperar la grandeza que Italia había tenido durante la época del Imperio Romano. Su vida transcurrió al servicio de la Iglesia y de la poderosa familia Colonna. Petrarca había nacido en Arezzo, en la Toscana, allá por el año 1304, y de alguna forma él también es un explorador, pero de la cultura, ya que constantemente viajaba en esa época por Europa, Francia, Países Bajos, España, Inglaterra, obviamente, toda Italia, buscando códices de autores clásicos. Y de esta manera, en 1362, llega a Venecia, donde la República le concede el uso del Palazzo Molin de Ledru de Torri,
a cambio de la promesa de donación a su muerte de su biblioteca, que entonces, para aquella época, era la más grande biblioteca privada de Europa. Se trata del primer testimonio de un proyecto de biblioteca pública. Sin embargo, Petrarca, amargado por la indiferencia de los venecianos frente a las acusaciones de ignorante por parte de filósofos averroístas, Petrarca decide abandonar la Serenísima, decide abandonar Venecia en 1367 y anular la promesa de donación de su biblioteca a la Serenísima. Sí, así fue como ese proyecto de la primer biblioteca, de la biblioteca pública en el concepto moderno, se frustra. Pero el nombre de Petrarca queda unido definitivamente al Véneto, ya que luego de abandonar Venecia y de algunos breves viajes por la península italiana, Petrarca acepta la invitación de los gobernantes de Padova, de los da Carrara, y se instala en Padova, y 2 años después, en 1369, el da Carrara le dona una casa situada en la localidad cercana a Padova, en la localidad de Arcuá, un pequeño y un tranquilo pueblo en los Colli Euganei de la provincia de Padova. Y ahí pasa sus últimos años viajando entre esta amada casa en Arcuá y la casa cercana a la catedral de Padua. Murió en Arcuá exactamente un día antes de cumplir los 70 años, y en 1868, tras la anexión del Véneto al Reino de Italia, se decide cambiar el nombre de la localidad en Arcuá Petrarca, o sea, unir el apellido del Petrarca en honor a este poeta que transcurrió ahí sus últimos años, y donde está sepultado también. Bueno, muchísimas gracias, Mariano, por toda esta información. De esta manera llegamos al final del 5º programa de Parola Veneta Radio en esta segunda temporada, con Ivana Quarati desde exteriores esta vez, con mucha información, cultura, buena música, entrevistas, grapa y todo lo que tenés que saber del Véneto en particular y de Italia en general. Un estrucón, grazie di cuore.